Hoy vamos a hablar sobre la síntesis de proteínas. Este grupo está conformado por José Alfredo Capera, Julián Sánchez Méndez y quien les habla, Viviana Oviedo. Se conoce como síntesis de proteínas al proceso por el cual se componen nuevas proteínas a partir de los 20 aminoácidos esenciales. En este proceso se transcribe el ADN en ARN. La síntesis de proteínas se realiza en los ribosomas, situado en el citoplasma celular. Las proteínas se sintetizan en los ribosomas a partir del ADN y consta de varios pasos. Duplicación del ADN, el dogma central de la genética molecular es la información fluye del ADN al ARN y a través de este a la proteína. Para llevarse a cabo la traducción se necesitan varias etapas, o esto ocurre en tres etapas, que es la iniciación, la elongación y finalmente la terminación. ¿Qué es la traducción del ARN? La traducción implica decodificar un mensaje del ARN mensajero y utilizar su información para construir un polipéptido o cadena de aminoácidos. En la mayoría de los casos, un polipéptido no es más que una proteína, con la diferencia de que algunas proteínas grandes se conforman de varias cadenas de polipéptidos. En un ARN mensajero, las instrucciones para construir un polipéptido vienen en grupos de 3 nucleótidos llamados codones. Hay 61 codón distintos para aminoácidos. 3 codones de alto indican que el polipéptido ha terminado. Un codón de auge es la señal de inicio para comenzar la traducción. Además, especifica el aminoácido metionina. La traducción es el proceso de leer el código del ARN mensajero en el ribosoma para hacer una proteína. Se leen juegos de 3 bases en el ARN mensajero llamados codones para escoger el orden correcto de los aminoácidos para construir una proteína. Cada ARNT o ARN de transferencia tiene un anticodón, un conjunto de 3 nucleótidos que se unen a un codón de ARN mensajero, correspondiente a través del apareamiento de bases. El otro extremo del ARN de transferencia lleva el aminoácido que especifica el codón. Los ARNT, ARN de transferencia, se unen a los ARN mensajeros dentro de una estructura de proteínas y el ARN llamada ribosoma. A medida que los ARN de transferencia entran a los espacios en el ribosoma y se unen a los codones. Sus aminoácidos se unen a la cadena de polipéptidos creciente en una reacción química. El resultado final es el polipéptido, cuya secuencia de aminoácidos refleja la secuencia de codones en el ARN mensajero. Como dije al comienzo, la traducción ocurre en varias etapas: iniciación, elongación y terminación. A continuación, mi compañero va a explicar el proceso de iniciación. Iniciación. Para que pueda comenzar la traducción necesitamos un ribosoma que viene en 2 subunidades grande y pequeña, un ARN mensajero con las instrucciones para la proteína que vamos a construir, un ARNT de transferencia de inicio que lleva el primer aminoácido de la proteína, que casi siempre es metionina. Durante la iniciación, estas piezas deben reunirse justo de la forma correcta. Juntas forman el complejo de iniciación, el ensamblaje molecular para comenzar a fabricar una nueva proteína. La iniciación comienza cuando la molécula de ARN mensajero se une a la subunidad ribosómica más pequeña. La primera molécula de ARNT de transferencia que lleva el aminoácido se acopla con el codón iniciador AUG de la molécula ARN mensajero. Luego se acopla la subunidad ribosómica más grande. Un segundo ARNT de transferencia con su aminoácido unido se coloca en el sitio A y su anticodón se acopla con el ARN mensajero. Se forma un enlace peptídico entre los 2 aminoácidos reunidos en el ribosoma. Al mismo tiempo,
se rompe el enlace entre el primer aminoácido y su ARNT de transferencia. La iniciación de la traducción sucede así. Primero, el ARNT de transferencia, que lleva la metionina, se une a la subunidad ribosomal pequeña. Juntos se unen al extremo 5' del ARN mensajero, al reconocer el casquete de GTP5', que se agregó durante el procesamiento en el núcleo. Luego caminan sobre el ARN mensajero en la dirección 3' y se detienen cuando llegan al codón de inicio. En bacterias la situación es un poco distinta. Aquí la subunidad ribosomal pequeña no comienza en el extremo 5' del ARN mensajero y viaja hacia el extremo 3'. En lugar de ello, se une directamente a ciertas secuencias del ARN mensajero. Estas secuencias del chain del Garno se encuentran justo antes de los codones de iniciación y se los señalan al ribosoma. Elongación. La elongación se da cuando la cadena de polipéptidos aumenta su longitud. Nuestro primer ARNT de transferencia, que lleva metionina, comienza en el espacio del centro del ribosoma, el llamado sitio P. Junto a él está expuesto un nuevo codón, en otro hueco llamado sitio A. El sitio A será el lugar de aterrizaje para el siguiente ARNT, cuyo codón es la pareja perfecta. Es complementario del codón expuesto. Una vez que el ARNT correspondiente se ha colocado en el sitio A, es hora de la acción, es decir, la formación del enlace peptídico que conecta un aminoácido con otro. Este paso transfiere la metionina del primer ARNT al aminoácido en el segundo ARNT en el sitio A. El ribosoma se mueve a lo largo de la cadena del ARN mensajero en una dirección 5' a 3' y el segundo ARNT con el dipéptido unido. Se mueve desde el sitio A al sitio P, a medida que el primer ARNT se desprende del ribosoma. Un tercer ARNT se coloca en el sitio A y se forma otro enlace peptídico. La cadena peptídica naciente siempre está unida al ARNT, que se está moviendo del sitio A al sitio P, y el ARNT entrante, que lleva el siguiente aminoácido, siempre ocupa el sitio A. Este paso se repite una y otra vez hasta que se completa el polipéptido. A esta parte del proceso se llama elongación. Terminación. Cuando el ribosoma alcanza un codón de terminación, en este ejemplo UGA, el polipéptido se escinde del último ARN de transferencia y el ARN de transferencia se desprende del sitio P. El sitio A es ocupado por un factor de liberación que produce la disociación de las dos subunidades del ribosoma. A este proceso se le llama terminación. La traducción finaliza en un proceso conocido como terminación. La terminación sucede cuando un codón de alto en el ARN de mensajero UAA, UAG o AGA entra en el sitio A. Proteínas llamadas factores de liberación reconocen los codones de terminación y caben perfectamente en el sitio P, aunque no sean ARN de transferencia. Los factores de liberación interfieren con la enzima que normalmente forma los enlaces peptídicos. Hacen que agregue una molécula de agua al último aminoácido de la cadena. Esta reacción separa la cadena del ARN de transferencia y la proteína que se acaba de formar se libera. Traducción. A modo general. Iniciación. Es la unión de los ribosomas al codón de inicio. Elongación. Lectura de los codones y formación de la cadena polipeptídica.
terminación, lectura del codón de término, liberación de la cadena polipeptídica y separación de los ribosomas. Muchas gracias.